Cuba juega un papel fundamental para la solución, no sé si en los términos que dicen los rumores o no, pero el caso es que la imbricación de Venezuela y Cuba es conocida, como también es conocida, aunque quizá no tanto, la imbricación de Cuba con Rusia. De hecho, en el frente ucraniano, pues hay mercenarios cubanos combatiendo, ¿no es así, don Matías? Sí, y no pocos. El otro día el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas dijo que el contingente de cubanos mercenarios extranjeros luchando en Ucrania bajo bandera rusa era el más grande el más grande que existía. De forma acumulada ellos dan unas cifras de 20.000 cubanos que han sido reclutados para luchar en Ucrania. Hay identificados al menos 41 muertos con nombres y apellidos. Ellos estiman que pueden ser más o menos 200. Y lo que es enormemente grave es que esto no es un hecho anecdótico. No podemos hablar de individuos aislados que se alistan como mercenarios para tener una aventura de guerra en Rusia, sino que es, una vez más, un complot o una estrategia organizada con el conocimiento y el consentimiento de las autoridades cubanas, que una vez más pues son un socio pues muy importante, digo, para Rusia en este caso, pero siempre elige el peor de los socios posibles, ¿no? Porque está con Rusia, con Venezuela, evidentemente con China. O sea, es el operador cubano, es un operador muy importante en la geopolítica mundial, a pesar de su tamaño, el tamaño de su PIB, pero es un operador importantísimo y que yo siempre digo aquí, y que estamos financiando los españoles con el dinero de los contribuyentes españoles. Por supuesto, esos mercenarios cubanos que van a combatir del lado de Putin contra Ucrania, pues cobran un dinero de Putin que no va a parar a ellos, que va a parar al gobierno cubano. Esa es la práctica habitual. Esa es la práctica habitual. En este caso, sí que se hace a través de una serie de agencias que deben estar autorizadas a operar dentro de Cuba, y yo creo que reciben ellos el dinero fuera directamente. Lo que no reciben, como reciben los soldados que mueren en Rusia, es ningún tipo de compensación, ¿no? O sea, las familias de estos 40 o 41 mercenarios cubanos que han fallecido ni están reconocidas por Rusia ni están reconocidas por Cuba, cuando aquí lo que tenemos en el fondo es una colaboración evidente y continuada, ¿no? En el ámbito militar y también en el resto de los ámbitos. O sea, porque el servicio de Cuba en el aparato de propaganda, de inteligencia y contrainteligencia diplomático es absoluto, es el aliado preferente de Putin. No es la primera vez que Cuba envía carne de cañón a otros conflictos. Recordemos que el ejército, los mercenarios cubanos han desempeñado un papel fundamental en muchas guerras en África. Cuba llegó a tener el 8º ejército del mundo, más grande que el canadiense, el más grande de toda Latinoamérica, desde luego, más grande que el canadiense, más grande. Y el número de efectivos. En número de efectivos. Y llegó a estar en prácticamente todo África, en misiones, estamos hablando de antes de la Guerra Fría, dentro de la esfera de la Unión Soviética, y el papel de Cuba, una vez más, era de operador sobre el terreno de una estrategia que le ponían otros. Pero estamos hablando, ahora mismo Cuba tiene 10 millones de habitantes, en ese momento a lo mejor podía tener 9, pues habría 500.000 militares, con 400.000 en la reserva. Estamos hablando de una población militarizada, pero no para su propio país, sino para aventuras revolucionarias por el mundo. Y eso es esencial, porque yo siempre digo, el obrar sigue al ser. Y lo que hay que definir de Cuba es que Cuba es esencialmente un país terrorista, revolucionario, orientado a poner todas sus capacidades al mejor postor en contra de lo que hemos llamado Occidente, el mundo libre, el mundo democrático. Siempre está en ese eje del mal, digo que es muy diverso y muy distinto y con mil matices, pero Cuba siempre está en esa parte. ¿Hasta qué punto puede ser cierto ese rumor de que Maduro no se puede ir porque le pegarían un tiro los cubanos que están en Venezuela? O sea, lo que, como lo ha definido Estados Unidos, y además yo creo que esa definición fue muy importante, el Cártel de los Soles como organización terrorista, creo que tiene un tema de fondo muy interesante, y es que Venezuela y Cuba han dejado de existir.
O sea, seguimos pensando un poco en términos de democracia liberal. Son estados fallidos en manos de organizaciones criminales transnacionales, que los manejan a su antojo. Entonces lo que tenemos es una organización criminal, que en este caso ha infiltrado el ejército y las altas estancias tanto de Venezuela como de Cuba, pero ellos se mueven en esos estándares. Maduro era un hombre de Cuba, que se forma en Cuba, que los hermanos Castro consiguen que quede el primero en la sucesión de Hugo Chávez, cuando tienen que buscar un sucesor, y siempre ha sido la parte más visible de ese eje que, recordemos, estuvo en un referéndum, que Cuba y Venezuela llegaran a ser un solo país, una confederación. Ese era el proyecto de Hugo Chávez. Entonces lo que tenemos ahora mismo es lo mismo. No podemos distinguir el mando entre Cuba y Venezuela. Son dos países, son dos banderas, son dos himnos. Pero en el fondo lo que tenemos debajo no es solo Cuba y Venezuela, sino es una red de criminalidad tremendamente peligrosa, que yo creo que la administración Trump está definiendo muy bien. Porque es muy distinto operar y luchar contra un país que luchar contra una organización criminal, transnacional, con una naturaleza distinta. Definirlo lo está definiendo muy bien el problema, pero ¿cuándo va a empezar la operación? Porque estamos aquí todos diciendo, vale, bien, ya tenemos perfilado al tío. No, pero es un narcotraficante. Venga, sí, vale. Y dice, no, pero además es un terrorista. Venga, sí, vale. No, pero además es feo. Que sí, que vale, pero ¿cuándo va a pasar algo? Pues te voy a decir que ojalá lo supiéramos, pero digo, menos mal que no lo sabemos, ¿no? Porque yo creo que las operaciones militares no hay que anunciarlas de antemano. Yo creo que el presidente Trump... Bueno, está un poco anunciada de antemano esta, sí, de alguna manera. Barcos, es difícil de ocultar. Sí, es difícil ocultar esos barcos, ¿no? Lo que está claro es que ya, la apuesta es clara, no puede no hacer nada. Del sí ha salido corriendo con unas maletas, ya sabemos. Los venezolanos llevan 3 meses levantándose por la mañana diciendo que no ha pasado nada ayer, ¿no? Es verdad que... parece que va a haber algo inminente, pero llevamos 3 meses así. Bueno, es que quiero decir, por ejemplo, una fecha que es marcada, que lo escuché el otro día, perdón, que he interrumpido. Creo que es el 10 de diciembre, puedo equivocarme, es la entrega de los Nobel, es ya mismo, me parece, los premios Nobel, y María Corina Machado, la intención es que vaya ella personalmente a recogerlo, etcétera, y creo que de alguna manera, no sé, alguien me comentaba el otro día decir que para ese entonces la celebración sería realmente que el régimen no hubiese caído antes de que María Corina Machado fuese a recibir el Nobel. Eso no sé si eso cuadra o no cuadra con las estrategias militares, porque claro, los militares eso... Se lo podían haber dado antes, ¿no? Se lo podían, claro. De todas formas, al final yo creo que la naturaleza imita al arte, y oyéndole eso de que se levantan todos los días los venezolanos viendo, me estaba acordando del principio del otoño del patriarca, donde ya, bueno, todo el mundo tira la toalla de que el patriarca se vaya a morir, pero de repente un día pues los gallinazos entran en el Palacio Presidencial y todo el mundo descubre que está vacío, ¿no? No, y aquí es muy importante además el día después, ¿no? Porque claro, Venezuela es un estado fallido y es una democracia que dejó de serlo hace mucho tiempo, y nosotros, por el otro lado, llevamos muchos años llamando democracia a algo que no lo es. O sea, todavía en España, después del robo electoral, del último robo electoral, digo, con todas las papeletas, hay gente que sigue hablando de Venezuela, sí, como si hubiera habido un pequeño fraude electoral. O sea, estamos hablando de un país totalitario, del que han tenido que huir, han tenido que salir al exilio, como 8 millones de personas, con una capacidad de represión que no ha habido, vamos, ni en la Alemania nazi. Es que estamos hablando de cosas, y lo que es increíble es cómo todavía en diversos sectores, sobre todo en España, sigamos viendo eso como una cierta normalidad, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué demonios pasa. ¿Usted qué cree? ¿Que nos despertaremos un día y los gallinazos habrán entrado en el Palacio Presidencial o no? Ojalá, sería bonito verlo, y pensando también, que ahí le pregunto a Matías, si Maduro cae, o si le dejan caer, o si le dejan irse, pero cae el régimen, ¿que irá detrás España o no? Pues hemos hablado antes un poco de la simbiosis entre Cuba y Venezuela.
pero yo creo que hay muchos elementos en España, no voy a decir España, pero sí muchos elementos y muy cercanos al gobierno que están muy cercanos también a Venezuela, ¿no? Y yo creo que la pista de Zapatero, está saliendo también la pista de Bono, pero también tenemos a Ábalos, tenemos a Víctor de Aldama, o sea, yo creo que tenemos a Podemos, o sea, que la izquierda y el avance radical de la izquierda en los últimos años está muy vinculado al dinero de Venezuela y a toda esa operación, a esas operaciones como subversivas, ¿no? O sea, de cosas que nadie se atreve a hacerlas hasta que llegan estos y la hacen, ¿no? Y eso lo hemos vivido en España desde la llegada de Zapatero. Bueno, volviendo al tema ruso, ¿alguno de los cubanos que funcionan allí como mercenarios ha sido capturado como prisionero? Sí, o sea, de hecho, han sido capturados como prisioneros y Ucrania ha hecho un movimiento que yo creo que es inteligente, porque le ha propuesto a Cuba un intercambio de prisioneros, presos políticos cubanos por mercenarios cubanos. Pues sí, me parece inteligente, sí. Y sí, son muchos, no sabría decirte ahora, o sea, hay un informe que leí el otro día, pero no lo recuerdo, pero son muchos, porque son muchos los mercenarios cubanos que están luchando en Ucrania, y todo eso que te cuentan es esa operativa sobre el terreno, ¿no? Que cualquiera que conozca la realidad de Cuba sabe identificar que no se puede hacer, pues, sin el conocimiento y el consentimiento de los cubanos, que yo creo pero estamos hablando de cubanos que al final evidentemente es una operación de Estado y Cuba decide con Putin mandar un contingente, pero ¿son voluntarios o son reclutados a la fuerza? Porque hemos visto, por ejemplo, voluntarios o voluntariados, porque hemos visto, por ejemplo, como en India han denunciado familiares de ciudadanos indios como les llevaron a sus familiares con engaño al frente de Ucrania con falsas ofertas de trabajo en Rusia, es decir, engañaban a indios para que fueran a Rusia supuestamente a trabajar y una vez que llegaban allí les ponían un uniforme, un fusil y a dar barrigazos al frente de Ucrania. Entonces, en este caso son cubanos que han ido voluntariamente sabiendo que iban a la guerra de Ucrania a cambio de dinero, o son gente a la que el gobierno cubano manda en contra de su voluntad. Son voluntarios, pero una voluntariedad muy condicionada por la realidad de Cuba, donde ahora mismo están renunciando. El 70% de los cubanos tienen que renunciar al desayuno o a la comida, y en unas condiciones donde no se les dice que van a luchar en el frente. Ellos van a apoyar en labores logísticas y de pronto se encuentran sin ningún tipo de formación militar previa, con una ametralladora o como vaya un soldado, ¿no? O sea, hay engaño y hay una serie de condiciones que hacen que la voluntariedad o no voluntariedad pues tenga una serie de matices, ¿no? O sea, cuando los cubanos, que además tienen prohibido salir y entrar de su país libremente, les surge una oportunidad para dejar esa situación de miseria en la que viven, de pronto tienen como una vía de huida, una vía de escape que ellos utilizan, ¿no? Y entonces ahí yo creo que Putin pues está siendo muy inteligente, ¿no? Porque al final quienes mueren ahí son los cubanos. Bueno, recordemos con respecto a lo que decía don Matías, que en estos momentos el salario medio en Cuba es de unos 15 euros al mes. Eso es lo que cobra un cubano. Maravillas del socialismo, ¿no? Pero más claro, comparando, Luis, que yo creo que es muy importante decirlo, Cuba era el tercer país más rico de toda la región. O sea, Cuba era una auténtica potencia económica con 1000 problemas, pero es que muchas veces pensamos en Cuba como si fuera Haití. O sea, Cuba era uno de los países más desarrollados de la región, y en todos los indicadores de riqueza, de consumo, de cultura, estaba, en ese momento era la España de la posguerra, ¿no? Pero estaba muy por encima de España en muchas cosas y muy cercana a Estados Unidos en ese momento. Que lo digan en Asturias, ¿no? Que lo digan en Asturias, que lo conoce bien. ¿Por? Bueno, la cantidad de asturianos que se fueron precisamente a Cuba en busca de oportunidades. Bueno, entre otros, Gallego, el padre de Fidel Castro, ¿no? O sea que Cuba es muy español, porque era España hasta antes de ayer, y es verdad que ha bebido mucho también de toda nuestra historia, ¿no? Estaba consultando, a ver, efectivamente, claro, son soldados voluntarios que van a luchar a Ucrania,
pero porque viven en un país, Cuba, con un salario medio de 15 euros al mes, perdón, de 15 dólares al mes, y van como mercenario a Rusia cobrando unos 2.000 dólares al mes. Claro, es que estás hablando de... Jolín, cada mes cobras como 16 meses de lo que... Sí, sobre todo la oportunidad de una salida, ¿no? O sea, porque tú empiezas con ese salario... No, que leches, como 160 meses. Sí, sí. O sea, tienes una vía de escape. O sea, la desesperación. Cuba ha perdido el 15% de la población en los últimos 2 años, que está mermando. O sea, digo que gente que tiene que huir. Hemos visto las crisis de los balseros. Es que no somos capaces... Porque es muy difícil ponérsela, ¿no?, en la piel del otro en situaciones tan extremas, ¿no? O sea, cuando los cubanos huyen en esas balsas, ¿no?, que son tan legendarias, y muchos de ellos acaban siendo comidos por los tiburones del estrecho. O sea, el grado de desesperación que tiene que tener una persona que está viviendo así es de tal extremo que cualquier salida de estas, que evidentemente la compras. Bueno, comentábamos si se llevaba dinero el gobierno cubano de lo que cobran estos mercenarios, y algunas informaciones dicen que sí que se lleva un bono por cada recluta que manda a Rusia, y que hay reclutas cubanos que han ido a Rusia pensando, como usted ha dicho antes, que iban a labores de auxiliares en construcción o seguridad, y que según han llegado, ¡pum!, para el frente. O sea, que eran voluntarios, pero no para ir para el frente. Sí, además, yo también he leído esas informaciones sobre el bono que cobra el gobierno cubano por cada uno de estos mercenarios, pero es que además el grado de relaciones económicas que está teniendo Cuba y Rusia ahora mismo compensa eso absolutamente. O sea, Rusia acaba de condonar no sé cuántos millones de euros, no recuerdo de memoria, de Cuba, que debía una cantidad de dinero ingente, y eso justo después de la invasión de Ucrania. Entonces, evidentemente hay una compensación económica por los servicios prestados. Y no solo esos, ¿no? Bueno,